¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y continuamos con la lista de reproducción del 40 aniversario, del festejo del 40 aniversario de esta excelente herramienta. Vamos ya en el video número 38 y en esta ocasión vamos a ver algunos tips que se recomiendan para antes de realizar un examen de certificación. Entonces aquí hice un pequeño listado de los que vamos a checar. Entonces acá le puse como título tips para examen de certificación. Microsoft Office Specialist 365, Excel asociado y experto. Como punto número uno es activar los procesadores en Windows como tal. La mayoría de las veces en los equipos de cómputo, y la realidad es que los exámenes de certificación se hacen en ambientes de Microsoft Windows como tal. Entonces, no hay más que hacer. Entonces, tiene que ser un equipo que tiene Microsoft Windows, independientemente de que el examen se haga desde un equipo Mac a la máquina que nos vamos a estar conectando remotamente va a ser un equipo Windows. Entonces, como recomendación, hay que hacerlo en un equipo Windows. Entonces, para activar los procesadores en Windows como tal, tanto en Windows 10 y Windows 11, si no me recuerdo, en Windows 7 es la misma acción. Vamos a presionar la combinación de teclas Windows R. Windows R es precisamente la tecla de Windows, esta que estoy señalando, y la R. En ese momento, Windows R, se va a abrir la ventana ejecutar y aquí vamos a escribir ms config y vamos a dar clic en aceptar. Microsoft configuración. Se va a abrir la ventana de diálogo, en este caso dice configuración de sistema, y vamos a ir a la ficha arranque y aquí aparece, bueno, el sistema operativo que tenemos, opciones avanzadas, y aquí le vamos a decir, por lo regular, esta casilla viene desactivada, entonces hay que activarla y hay que activar todos los procesadores como tal. Sale que agarrar el máximo de procesadores que tengamos, vamos a dar clic en aceptar y va a pedir que para que surta cambio, efecto los cambios, hay que reiniciar el equipo. Entonces hay que reiniciarlo y la realidad es que se va a ver un cambio espectacular, primeramente para hacer más rápido el equipo. Posteriormente, hay que instalar las últimas actualizaciones del sistema operativo, es decir, nosotros vamos a ir aquí al engrane como tal, o nosotros tenemos que dar clic en el icono de inicio y aquí aparece configuración. De las dos formas es exactamente lo mismo y vamos a ir a la parte, al último apartado que es Windows Update. Entonces aquí en el botón de buscar actualizaciones, vamos a decirle buscar actualizaciones y va a empezar precisamente a realizar la búsqueda en caso de que hayan actualizaciones para el sistema. ¿Sale? Entonces, independientemente que las encuentre o no, hay que dejar que lo ejecute y si hay instalaciones pendientes, hay que instalarlas de preferencia como tal. En este caso, no encontró nada de actualizaciones, ya lo puedo cerrar. Entonces ya vimos estos dos puntos. Luego dice, probar la velocidad del ancho de banda del Internet, de preferencia una conexión por cable. Ok, y no, que no sea por inalámbrica, en este caso Wi-Fi. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a ir a un navegador y en el navegador vamos a poner speed test. Esta es una de las formas de hacerlo. Se puede hacer de muchísimas otras formas, pero yo por lo regular ocupo esta opción, speed test. La primera opción que me sale va a aparecer la ventana y va a aparecer un botón de inicio. Le damos ahí inicio y va a realizar una prueba de conexión. Entonces, en este caso me va a decir que yo tengo 80 megabits por segundo de descarga y es simétrico porque tengo una total de 81 megabits de subida. ¿Sale? Entonces, la realidad es que con que tengamos unos 20 megabits de descarga y de subida, con eso es más que suficiente para que tengamos una excelente conexión y no tengamos detalle con ello. Aquí también lo que se puede hacer es que a lo mejor solicitar que en ese momento, pues en todas las plataformas de streaming, que a lo mejor no las estén utilizando en ese momento, precisamente para que no se consuma ese ancho de banda. En caso de que sea el examen lo hagan en sus lugares de trabajo, entonces allí sí habría que checar con el personal de infraestructura de la parte de voz, red y datos, checar ahí que tengan los permisos para que puedan navegar y que la conexión sea la correcta y no tengan ahí problemas, a lo mejor conexión con los puertos. Entonces indicar que van a realizar un examen de certificación para que tengan el mejor dato posible. ¿Sale? Entonces, después de eso, déjenme ver aquí, ya se me perdió mi mouse. Voy a bloquear mi equipo. En ocasiones esto me hace la, la tarjeta de video, se pierde mi mouse. Entonces lo que hago es ahí tratar de entrar al administrador de tareas
y ya ahí lo que hice fue controlar, suprimir y ya regresó mi mouse como tal. Entonces, ahora, una vez que ya checamos nuestra velocidad de ancho de banda, y de preferencia que esté conectado por cable, que en este caso, por ejemplo, como yo estoy por cable, aquí aparece esta conexión. Si fuera por inalámbrica, pues aparecen unas, como como que irradia, ¿no? Hace este tipo de, de imagen más o menos, ¿no? Para cuando está inalámbrica. Luego, posteriormente vamos a liberar recursos del equipo de cómputo, limpiar los archivos temporales. Los archivos temporales los podemos liberar también presionando Windows R y en este caso vamos a escribir en porcentaje, tem, porcentaje. Esto hace referencia a una variable de entorno. Como tal, esa dirige a una carpeta de archivos temporales. Entonces aquí vamos a darle clic en aceptar y aquí va a aparecer en el explorador de Windows, va a aparecer precisamente todos los archivos temporales que tenemos actualmente en el equipo. Entonces, este lo voy a hacer más pequeño acá. Y aquí voy a señalar Control A para seleccionar todo. Yo voy a presionar Shift, suprimir, y en ese momento voy a eliminar los archivos temporales. Únicamente hay que confirmar precisamente que estamos en la carpeta de temporales. O sea, una vez que nosotros hicimos Windows R y le pusimos porcentaje temporal, temp, porcentaje, entonces validamos que estamos en esa carpeta como tal. En este caso, esta es la ruta de donde tengo yo los temporales. Selecciono con Control A y presiono Shift, suprimir, y en ese momento se van a borrar todos los archivos temporales de mi equipo. Esto es muy importante tener mucho cuidado, y esto ya depende de cada quien que lo haga. Y aquí le voy a decir omitir, porque esos los sigue utilizando, esos archivos como tal no los puede eliminar. Entonces, aquí es muy importante que se haga en la carpeta correspondiente. Entonces, aquí ya depende de cada persona si lo quiere realizar o no. Pero bueno, yo que ya tengo ahí la experiencia de utilizarlo, lo hago constantemente y con eso libero allí los archivos temporales de mi equipo, de esa carpeta en específico. Luego, Luego de ello, vamos a limpiar los datos de navegación del navegador, ¿sale? Porque también en ocasiones, aunque nosotros el examen lo hacemos a lo mejor por un navegador seguro, pues precisamente hay que liberar esos recursos en el navegador que tenemos. Entonces, si por lo regular utilizamos Chrome, en la parte superior derecha aparecen tres puntitos, digamos que hay tres puntos suspensivos. Vamos a dar clic sobre ellos y vamos a dar clic en historial. Y en historial, acá aparece esta otra opción que dice historial. Este es muy similar en Edge y algunos otros navegadores. Y acá le voy a decir borrar datos de navegación. Aquí también el detalle es que toda la navegación que yo haya realizado, que haya estado consultando, se va a borrar de la memoria caché y ya se va a liberar como tal. Entonces aquí también cada persona decide si se elimina absolutamente todo o puede buscar su historial de navegación y puede marcar qué es lo que borra y qué no. En este caso yo le voy a borrar, le voy a decir, ¿sabes qué? Bórrame todos los datos de navegación. Y la realidad es que aquí aparece, te dice últimos 15 minutos, última hora, últimas 24, todos. Anteriormente Chrome decía desde el principio de los tiempos, entonces yo por lo regular borro todo y luego aquí borrar datos de navegación. Entonces ya ahí ya se liberó completamente la navegación de mi explorador. Luego, vamos a ver qué más tenemos por acá. Dice liberar espacio en disco duro. Ok, para liberar espacio en disco duro, aquí en la lupa de la búsqueda, vamos a buscar y vamos a escribir liberador de espacio. En este caso es este de aquí. ¿Sale? Se va a abrir esta herramienta como tal. La voy a poner aquí para que sea más claro. Entonces acá me dice, ¿de quién quieres liberar espacio? Por lo regular, la unidad C es la que contiene el sistema operativo y las aplicaciones. Entonces, es la unidad C la que quiero liberar. Le voy a decir aceptar. Se va a empezar a generar. Hay una revisión y aquí me muestra todo la cantidad del tamaño en disco duro que se puede liberar. En este caso no es mucho, me está diciendo que son 482 megas, pero en ocasiones las instalaciones, las actualizaciones de Windows como tal, generan archivos muy grandes y se quedan en disco duro. Entonces, para ello hay que aplicar este botón que dice limpiar archivos de sistema. Y esto también depende de cada persona si lo quiere ejecutar o no. Eso ya está en su libre, eh,
en su libre albedrío, ya cada quien sabrá si lo ejecuta o no. Entonces, yo como recomendación, yo lo hago seguido para liberar ahí recursos del disco duro y en ocasiones, cuando hay instalaciones pesadas de Windows, aquí aparecen y en ocasiones son hasta de 1 o 4 gigas, entonces aquí me aparecería que va a liberar precisamente esos 4 gigas más estos 482 megas serían 4.4 gigas más o menos, ¿no? Le digo aquí aceptar, entonces le digo eliminar archivos y ahí empieza a eliminar esos archivos que ya estamos, digamos que también de cierta forma son como archivos temporales, entonces una vez que termina, esta ventanita se va a cerrar solita, entonces también aquí cada quien decide si realiza esta acción o no. Yo por lo regular lo hago precisamente para liberar el espacio a mi disco duro donde tengo instalado el sistema operativo. Entonces ahí se ve que va el avance. Y sobre todo esto conviene cuando ya se hicieron muchas actualizaciones de Windows y no liberamos ese espacio, entonces esos archivos se van quedando en disco duro, entonces en algún momento lo pueden saturar, ¿sale? Entonces ese es la parte, el apartado C de liberar recursos del equipo de cómputo y luego vamos a ver escritorio de trabajo con pocos iconos. Esta parte es súper importante. Por ejemplo, aquí yo voy a mostrar mi escritorio y si se dan cuenta, yo únicamente en el escritorio tengo 3 iconos. La papelera de reciclaje, Gmetrix, el simulador precisamente para hacer las pruebas de simulación de examen de certificación, y esta aplicación que se utiliza con el proveedor, en este caso con el proveedor que yo hago mis exámenes, utiliza esta plugin, se le llama Compass Club, que lo que hace es, se ejecuta y lo que hace es que se bloquea completamente el equipo y únicamente vas a poder trabajar el área del examen de certificación. Por ejemplo, yo tengo 2 monitores, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo ejecuto este plugin? Lo que hace es que el monitor secundario lo pone completamente en blanco y ya no lo puedo utilizar y únicamente puedo hacer uso de la interfaz del examen como tal. ¿Sale? Entonces, hay muchas personas que el escritorio lo tienen lleno de iconos, está toditito lleno de archivos aquí, de carpetas. Entonces, todo eso se está cargando en memoria como tal. Entonces, como recomendación, tratar de tener lo más limpio posible su escritorio de trabajo del Microsoft Windows, ¿sale? Luego vamos a ver otro apartado que dice monitor amplio. Bueno, en este caso, entre más amplio tengan su monitor, mucho mejor porque tienen una mayor área de trabajo precisamente para que ustedes puedan realizar un mejor desempeño. ¿Sale? Entonces, eh, allí, por ejemplo, mi querido amigo y profesor Miguel Dimas, que es el rey de las certificaciones, eh, menciona en las capacitaciones que, por ejemplo, si no pidió que nosotros utilicemos este botón de Zoom, que también existe en Excel, eso también se podría considerar como que estás haciendo algo que no te está pidiendo la tarea, entonces, como recomendación, pues tratar de no utilizar el Zoom en caso de que tengamos allí algún detalle con la vista, ¿sale? Entonces, de preferencia tener el monitor más amplio que sea posible. Entonces, posteriormente, si vamos a trabajar con una laptop, que la laptop tenga la carga completa y conectado a la corriente, de preferencia, y si tiene el conector, que esté conectada por cable y que esté conectado a la corriente. Y también igual lo mismo, tener actualizada la máquina, ¿vale? Y si vamos a trabajar con una laptop, también para trabajar más rápido, se recomienda, eso ya depende también de cada quien, pero se recomienda tener un teclado y un mouse externos a la laptop para que se puedan realizar más fácil las acciones. Mucha gente ya está acostumbrada a utilizar la laptop tal cual como viene, integrado el teclado y el mousepad como tal, entonces no hay ningún problema, pero esos segundos que nos podrían ayudar el teclado y mouse adicionales serían geniales. Y tener un equipo de respaldo de energía, en este caso un no break, que por lo menos unos 15 minutos. En ocasiones, cuando se va la energía eléctrica, muchas de las veces no dura mucho tiempo que se va y regresa. Entonces, por lo menos que tengan ahí unos 15 minutos de respaldo, estaría genial. Si se puede más, el examen de certificación dura aproximadamente, bueno, no aproximadamente, dura 50 minutos. Entonces, 50 minutos más lo que leemos las instrucciones y todo eso, a lo mejor da 1 hora. Entonces, más o menos que tengamos ahí un buen respaldo de energía eléctrica para evitar cualquier detalle y que el módem y la computadora esté conectado al Nobre para el caso de que perdamos la energía eléctrica.
Estas, digamos que son los tips técnicos de lo que tendríamos que realizar antes o para prepararnos para el día del examen. Como experiencia, una amiga no tiene mucho que presentó el examen y ya le pidieron que tuviera acceso a su cámara, que pudiera aparecer ella en la cámara y quisiera una toma precisamente del área de trabajo donde se encontraba actualmente, donde le piden que únicamente se debe ver el monitor, el teclado, el mouse, o en este caso la laptop, y no debe haber absolutamente nada más en el escritorio. No puedes tener absolutamente nada ahí, no puedes tener allí un teléfono, no puedes ahí tener micrófonos, no tienes que tener nada adicional. ¿Sale? Entonces también te piden que hagas ahí una toma 360 para que vean el ambiente en el que estás actualmente. Esto para validar que pues nadie te va a ayudar a realizar el examen común. ¿Vale? Esto no, a mí no me ha sucedido, pero ella lo hizo hace a lo mejor un poco más de 2 meses y les pidieron esa situación. Entonces es importante que también lo consideren. Posteriormente, ya durante el examen, es muy importante, importantísimo, leer las indicaciones antes, durante y después del examen. Las indicaciones antes del examen, pues precisamente es donde te viene aparte de las políticas de privacidad y todo lo que te menciona ahí sobre los exámenes de certificación, vienen las indicaciones para que tú puedas realizar el examen. Entonces ahí te dicen cómo se trabaja la plataforma, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, si puedes utilizar la calculadora, cómo puedes maximizar, cómo puedes ocultar la barra de tareas de tareas del examen para que no te estorbe y tengas más área de trabajo para que puedas hacer las tareas como tal. Eso en las indicaciones antes del examen. Durante el examen es importante leer tal cual y atender toda la solicitud que tenga la tarea y atenderla como tal, porque hay ocasiones que en las tareas tienen hasta 4 actividades, entonces esas 4 actividades se tienen que realizar tal cual. Y si alguna de ellas no se hizo, pues podemos seguir bajando puntos por eso, ¿no? Porque si pidió 4 actividades e hicimos 3 en la tarea, pues ahí perdemos las décimas precisamente de la actividad que no se realizó. Y después del examen, pues precisamente como nos estamos conectados a una máquina remota, se recomienda, como en automático te arroja el resultado que obtuviste de tu examen de certificación y puedes descargar en ese momento el certificado. Entonces, se recomienda que primeramente leas ahí las instrucciones. Entonces, lo recomendable es que cuando una vez que terminas el examen y aparece tu calificación, hay un botón que dice no recuerdo si está en la parte acá superior, que aparece que dice terminar sesión remota, algo así. Entonces, una vez que le dices terminar sesión remota, entonces termina la conexión y posteriormente ya tú después, con tus credenciales, en donde lo hayas hecho tu examen, vas a poder descargar tu certificado. Entonces, eso es súper importante, ¿sale? Y sobre todo entender las indicaciones de las tareas cuando lo estemos realizando y hacer todas las actividades que nos pide tal cual. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos, vamos a pasarnos a este bello sentimiento llamado Excel. Y por ejemplo, la interfaz de trabajo, eh, vamos a ver el tiempo restante, descripción del proyecto, botones de tarea, botones adicionales, instrucciones de la tarea. ¿Sale? Entonces, bueno, yo acá puse por lo regular, más o sea, más o menos, porque al final esto es nada más un similar a lo que ustedes van a poder ver en una interfaz cuando estén realizando el examen. En la parte superior va a aparecer precisamente la hoja de cálculo donde se va a poder hacer trabajar todas las tareas como tal. Y debajo de ella va a aparecer precisamente una barra en la cual van a contener precisamente todo lo que vamos a ocupar para que nosotros podamos ir realizando el examen. Es decir, nos va a indicar, nos va a indicar cuál es el tiempo restante que tenemos. Entonces va corriendo de 50 minutos hacia atrás. Entonces, este botón, este reloj puede ser visible o se puede ocultar. Pero de preferencia, déjenlo ahí, no ocupa mucho espacio, porque al final está en la misma parte donde viene una descripción del proyecto. Por lo regular viene ahí, cuando vas a iniciar un proyecto, estos proyectos pueden tener entre dos o desde una hasta 5 o 6 tareas, más o menos en promedio. Entonces, esas tareas van a estar marcadas, se van a representar por botones como tal, entonces van a estar enumeradas las tareas. Entonces, dependiendo en qué botón tú le des, vas a poder trabajar cada una de las tareas. Para ello también va a aparecer botones donde vas a poder decir, ¿sabes qué?
yo ya realicé la tarea, ya hice las indicaciones, la puedo marcar como completada. Es decir, si yo ya completé la tarea número 4, doy clic en este botón y la va a marcar como completada. En caso, ya estoy le digo acá siguiente tarea, está este botón de siguiente tarea. Entonces, ya estamos actualmente en la tarea número 2. Pero yo veo que en la tarea número 2 no entiendo las instrucciones vienen acá abajo, no entiendo algo de las instrucciones, ¿sale? No, no entiendo exactamente qué es lo que me está pidiendo. Entonces, se recomienda que en todo caso, si en ese momento tú crees que te va a llevar tiempo darle atención a esa tarea, lo que se recomienda es que la marques como para revisar y pases a la siguiente tarea, ¿sale? Entonces ya vas a pasar a la siguiente tarea, entonces ya vas a estar en la tarea 3, la vas a atender y todo, y vas a ir siguiente, 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 terminas con la tarea 5 y también vas a tener un botón de anterior y va a haber un botón de calificar proyecto. Si no mal recuerdo, este de calificar proyecto, una vez que ya estás en la última tarea, es cuando aparece. Y en caso de que a lo mejor tú quieras reiniciar tu proyecto, por ejemplo, estabas en la tarea uno y por alguna razón ahí sientes que algo hiciste mal y no sabes si con control Z deshacer se restablece, entonces le puedes decir reiniciar proyecto, pero el detalle de esto es que pues, te reinicia todas las tareas. Entonces aquí es importante que consideres que dependiendo en qué tarea vayas, que hagas esa acción de reiniciar el proyecto o no. Y bueno, esta parte es súper importante, que precisamente es la instrucción de la tarea, que, por ejemplo, allí dice instrucciones de la tarea en la hoja, validación de datos. Entonces, parte de la revisión de las indicaciones, de entender lo que te está pidiendo, esto es durante el examen, es que entendamos precisamente la instrucción. En este caso, por ejemplo, nos dice en la hoja validación de datos. Entonces, como pueden darse cuenta, aquí en mi Excel, la hoja activa es datos, ¿sale? Y me está diciendo que en la hoja validación de datos vamos a hacer algo. Entonces, como recomendación, por lo regular, yo lo que hago es, ya sé que voy a trabajar la hoja validación de datos, entonces doy clic sobre de ella para ya estar en la hoja donde voy a realizar la solicitud o lo que me está pidiendo la tarea. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante. Puede ser que la siguiente tarea ahora te hable de la hoja datos. Entonces, ¿qué haces? Te mueves en ese momento inmediatamente a la hoja datos. Porque también puede ser el caso que estás trabajando la hoja datos y una tarea te pide que hagas referencia a datos de otra hoja, que eso ya es diferente. ¿Sale? Entonces, primeramente te dicen qué hoja vas a trabajar y a lo mejor la tarea te va a decir de qué otra hoja vas a hacer referencia a esos datos. Y en ocasiones te pide, por ejemplo, aquí dice los textos subrayados por lo regular se pide que se escriban en una fórmula o ventana de diálogo. Entonces, como recomendación, esos textos subrayados, los textos subrayados o un texto que te pide que debe de tener la tarea como tal, por ejemplo, en una función sí que te dice que valor si verdadero, que ponga encontrado y el valor si falso que te ponga al mejor cadena de texto vacía. Entonces, para evitar ahí errores de captura, tú lo que puedes hacer es en el examen, esos textos subrayados, con que tú des un clic encima de ese texto, en ese momento se copia en el portapapeles y tú ya puedes hacer uso de él, como tal, de ese texto. Entonces, ese sería un tip. Todos los textos que están subrayados, si tú le das un clic normal, clic izquierdo, en ese momento se copia en el portapapeles y ya lo puedes utilizar, ya sea para pegarlo en una fórmula o para ponerlo en alguna ventana de diálogo. Eh, Eso es para la parte de las instrucciones de la tarea actual. ¿Sale? Entonces aquí únicamente precisamente es ir leyendo las indicaciones y de revisar, de verdad que se vuelve súper importante en caso de que nos estemos trabando con alguna tarea. Entonces, marcarla como revisión. Entonces, nosotros cuando ya llegamos al último proyecto, va a aparecer un resumen y precisamente ahí van a aparecer todas las tareas y todas las que nosotros hayamos marcado como revisar, ahí va a aparecer un checkbox para esa parte y va a haber un botón que dice ir. Entonces, cuando seleccionamos la pregunta, le damos clic en el botón ir y nos va a mandar precisamente a esa tarea, independientemente del proyecto en el que nos hayamos encontrado o en el que se encuentra actualmente esa tarea. ¿Sale? Entonces, en el examen de certificación esto es oro molido porque al final eh, nosotros vamos contestando todas las tareas de todos los proyectos y si en algún momento vimos que una tarea se nos complicó, no pudimos contestarla, entonces para eso es marcarlo como revisión y al final en el resumen podemos regresar a la tarea y va a aparecer otro botón posteriormente que va a decir
ir a resumen. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, acá, esto aquí va a decir aquí va a decir, lo voy a hacer más pequeño. Por ejemplo, hagan de cuenta que aquí dice ir a resumen. ¿Vale? Va a haber un botón que ya me va a decir ir a resumen. Entonces, en ese momento se va a ir al resumen precisamente de todas las tareas que tenemos, que realizamos. Entonces, en ese resumen van a aparecer todas las que estén por revisar y también van a aparecer todas las completadas, ¿sale? Entonces, eso también es importante. Y al final, bueno, ya va a aparecer un botón que si ya revisamos todo, cuando estemos en el resumen, ya le podemos decir, mandar a calificar y te va a mandar una ventana de alerta. ¿Estás seguro que desea mandar a calificar? Sí. Y sobre todo, considerar el tiempo que va corriendo. Este tiempo va corriendo y no se puede detener. Entonces, si ya vemos que tenemos a lo mejor un minuto como tal, la de recomendación, se recomienda que mejor ya te vayas al resumen y que envíes tu examen para que no vayas a tener el detalle de que no lo envíes y que a lo mejor no quede allí guardada alguna acción que hayas hecho y que no se considere tu calificación. Entonces, si cuando tengas ahí un minuto, 45 segundos, para terminar el tiempo restante, entonces mejor ya mandar tu examen para calificar. ¿Sale? Esto es en la parte de la interfaz que se trabaja en un examen de certificación como tal. Entonces, ese es un símil. La realidad, bueno, es que sí se abre si tú estás haciendo un examen de certificación en Microsoft 365, entonces va a estar en la máquina que tú te vas a conectar, va a estar instalado un Microsoft 365, no hay más. Si tú vas a hacer un examen de Microsoft Office 2019, en la máquina a la que te vas a conectar remotamente va a tener instalado el Office 2019, entonces ahí no va a haber falla en ese tema, ¿sale? Y lo que les comentaba, las tareas pueden ir de una tarea y no recuerdo si hasta 6 o 7 tareas, pero hay tareas muy, muy rápidas que se pueden hacer muy rápido, muy, muy rápido como tal. Entonces, dependiendo ahí, te dice este proyecto, contiene una tarea, este proyecto contiene 2 tareas, este proyecto contiene 7 tareas. Más o menos en promedio son entre 25 y 30 y algo preguntas, 32, 35, no recuerdo exactamente, pero no pasa de ese número. ¿Sale? Esto ya es la interfaz cuando estás trabajando en el examen. Entonces, ya vimos el tiempo restante, descripción del proyecto, botones de tareas, botones adicionales, instrucciones de la tarea. Luego, vamos a ver la solución de tarea, atajos del teclado. Para la parte de atajos de teclado, puedes utilizar todos los atajos del teclado que quieras, tal cual, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, ir al cuadro de nombres, al F3, o sea, lo puedes utilizar sin problema. Por ejemplo, te están pidiendo una suma en este campo, en esta columna de ventas, presionas Control Shift igual y das Enter y te va a dar ahí precisamente la función suma. Si te das cuenta, aquí ya te lo pone como tal. ¿Sale? Entonces puedes utilizar ese comando como tal. Puedes activar los filtros, Control Shift L también, Control Shift L para hacer filtros, lo puedes utilizar también sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, la realidad que lo único que he visto que no me funcionó fue que en una tabla dinámica quise agregar un campo calculado, que es Control T, si no mal recuerdo, y ese no me lo aceptó, entonces ya lo tuve que hacer normalmente. Pero bueno, la realidad es que puedes utilizar todos los atajos de teclado que tú quieras. Si te pide algo en negritas, puedes presionar Control N. Te lo pide en cursivas, Control K. Te pide subrayado, Control S. ¿Sale? Entonces, todo eso lo puedes hacer. Te pide formato de número, Control Shift 1. Independientemente, te dice formato de número, entonces si se dan cuenta, ahí ya lo está haciendo como tal todo eso. O sea, acá te pide formato de porcentaje, Control Shift 5 y te da formato de porcentaje. Aunque hay que ver en la tarea, en este caso, si la tarea no te pide decimales, sería genial, pero si te pide decimales, a lo mejor tú lo que puedes hacer es decirle de porcentaje y en ese momento ya te pone los dos decimales, en caso de que te pida la tarea. Hay que ser muy claro con eso, con las tareas, ¿no? Si te pide algo tal en específico, hay que cumplirlo como tal, pero tú puedes utilizar los atajos del teclado que necesites. Puedes presionar control 1 para ir a formato de celdas y, por ejemplo, en ocasiones te va a pedir que, por ejemplo, te dice posiciones decimales, en este caso dice 2, a lo mejor te dice posiciones decimales 3. En las indicaciones antes de iniciar el examen, no recuerdo si es en el de nivel asociado del 365, te dice que como recomendación no utilices estos controles de número, ¿sale? Hacia arriba para aumentar y hacia abajo para disminuir, sino que te recomienda que teclees directamente, que tú borres ese número y pongas el que te está pidiendo la tarea. ¿Sale? Entonces,
Eso es como recomendación misma del examen de certificación aparece. No recuerdo si en el de asociado te da esa indicación o esa recomendación. Entonces, pues mejor seguirla, no pasa nada, ¿no? Al final, aquí es muy rápido poner ahí los decimales que queremos y todo. Luego, eh, bueno, aquí no lo puse, pero precisamente, siempre, siempre que tengamos una ventana de diálogo, hay que cerrarla. Por ejemplo, aquí voy a dejarle con dos y la hay que cerrarla, hay que aceptar. ¿Sale? Entonces, en las indicaciones también hay una opción, hay un apartado que te dice, cada que utilices, algo similar, cada que utilices una ventana de diálogo, ciérrala como tal. Porque hay veces que cuando tú estás, le dices acá en el calificar proyecto, en ocasiones te dice, hay una ventana de diálogo abierta, hay que cerrarla antes de continuar. Entonces, ahí es importante que si tenemos abierta una ventana de diálogo, la cerremos. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, cuando nos piden que pongamos una propiedad del archivo, que tenemos que ir a archivo, información, y agregamos una propiedad de categoría, y aquí pusimos una categoría de por ejemplo, tips, examen. Entonces yo puedo dar tabulador aquí y en ese momento ya se aplicó, ¿sale? Pero se recomienda que en este caso que se hizo esta acción, se recomienda que demos clic en el botón de regresar a Excel como tal, ¿sale? Para que estemos en el área de trabajo de la hoja de cálculo y no nos quedemos precisamente en la ventana de información, donde ya efectivamente nosotros ya pusimos la categoría, ya aparece, pero entonces aquí hay que regresarnos al área de trabajo de Excel como tal. Y considera lo que les decía. Si la tarea regularmente se abre en una hoja y pide que hagamos la acción en otra, entonces dar clic en la que vamos a trabajar, dependiendo de lo que nos haya pedido la tarea, ¿vale? Entonces, es parte de los atajos del teclado y en este caso de cuando se abre alguna ventana adicional, que también, una ventana de diálogo, que también la cerremos antes de continuar. Entonces, este lo vamos a marcar, que ya lo vimos. En el tema de las tablas, vamos a ver. En el tema de las tablas, y voy a poner esto para que se vea algo así. Por ejemplo, acá en esto. Por ejemplo, si aquí nos piden, a este lo voy a borrar. Si nos piden que nosotros, aquí voy a poner un formato general al GRG para que le ponga a lo voz, para borrar para borrar el formato. Le voy a borrar aquí el formato como al OBO. A lo mejor te pide, ¿sabes qué? Crea una tabla con este estilo claro, tal. Sale. Entonces, aquí la recomendación es que no utilices atajo del teclado. Por ejemplo, puedes utilizar control T, ¿sale? Pero control T lo único que va a hacer es generar la tabla y en este caso te pregunta que si tienen encabezados. Efectivamente tienen encabezados. Pero el detalle es que se va a crear la tabla, pero con la configuración predeterminada de las tablas, en este caso, por el tema que está actualmente, que en este caso los temas están en disposición de páginas. Si tú das clic aquí en el grupo tema, está el grupo, el tema Office, ¿sale? Entonces, cada uno de los temas va a tener diferentes configuraciones como tal. Entonces, en ese caso, si te dices, ¿sabes qué? Vas a darle a este rango de celdas de A1 a E11, le vas a dar un formato de tabla y te va a ir diciendo, ¿sabes qué? Va a ser un formato de tabla y, por ejemplo, te puede decir claro, medio o oscuro. Entonces, cuando tú estás en la ficha inicio, el grupo estilo, dar formato como tabla, te van a aparecer los claros y si tú empiezas a recorrerlos, te va a aparecer el nombre del, del, del estilo, del formato que se quiere. Entonces, en este caso, este es los formatos que tiene el tema de Office actualmente. Entonces, si tú te vas recorriendo, vas a ver ahí que va avanzando. En este caso es claro, 3, 4, 5, 6 y en este caso te dice 7, ¿sale? Entonces acá tú puedes ir posicionándote en cada uno de ellos y tú te vas recorriendo. Entonces, dependiendo de lo que te pida, tú tienes que ir checando cuál es el que corresponde. Entonces, pones el cursor encima y ahí te va diciendo 8, 9, 10, 11. Entonces, acá si son 7, este sería el 21. Ahí está. Verde claro, estilo de tabla claro 21. Entonces, es muy importante que dentro de la tarea, en la instrucción te dice, por ejemplo, medio. Entonces tú ya no haces uso de los claros. Tú te vas a enfocar en los medios. Entonces, dependiendo del medio que te dé, entonces si te das cuenta, pues si tú te pones en este de acá, también te va a decir allí, en este caso dice que es el 28. ¿Sale? Entonces aquí ya no corresponde. Entonces, como recomendación, bueno, ¿por qué ya no corresponde? Porque en este caso son 1, 2, 3, 4, 7.
7 por 4, 28. Acá únicamente son 3, 7 por 3, 21. ¿Sale? Entonces, por eso es que este es el 28. ¿Sale? Entonces, este sería el 21, acá sería el 14 y este sería el 7. ¿Sale? Entonces, también, dependiendo lo que te digan, si te piden verdes, pues tú ya te irías sobre los verdes que son estos o verdes que son estos del medio. ¿Sale? Entonces, aquí tú puedes ir checando. Por ejemplo, aquí son verde oscuro y acá te dice verde estilo tabla medio 7. ¿Sale? Entonces, dependiendo lo que te pida, es lo que tienes que hacer. Entonces, si te pidió oscuros, pues te vas a los oscuros. Si te das cuenta, aquí son 7, son 11. Si no más estoy mal, estilo 11. ¿Sale? Entonces, dependiendo qué es lo que te pida la tarea, es lo que va a aparecer. Y todo va a depender precisamente del tema que esté en ese momento configurado para realizar la tarea. Esto es para la parte de las tablas. Entonces, si te pide, por ejemplo, dar al rango de celdas de la hoja datos de A1 a E11, aplicar el formato como tabla de medio verde, estilo de tabla medio 7. Entonces, das clic aquí, aparece la ventanita de crear la tabla y en ese momento se va a generar como tal. Que si te pide que a la tabla le agregues la fila de totales con control más, control Z. No, la fila de totales, a ver, la fila de totales, aquí aparece el atajo. Control Shift T. Control Shift T agrega la fila de totales. Entonces, aquí también ese atajo, bueno, a lo mejor aquí yo no me acordaba de él, pero si tú te acuerdas de él y te piden, ¿sabes qué? Agrega la fila de totales a la tabla, Control Shift T y Control Shift T la quita. Lo puedes utilizar tal cual. Eso es para la parte de lo que pudieran pedirte en las tablas, más que nada, como tal. Te pueden pedir referencias estructuradas. Las referencias estructuradas, cuando tú haces referencia a la columna de una tabla, cuando tú seleccionas en ese momento, esa referencia estructurada se genera en automático. ¿Sale? Entonces, a lo mejor ya no te tienes tú que pelear con saber cómo generas esa referencia estructurada en una función. Y, por ejemplo, aquí pones cierras el paréntesis, por ejemplo, si Control Shift igual, entonces ahí te aparece que son 6.700. Si te das cuenta, ahí apareció ese formato como tal. Y bueno, en este caso está haciendo la suma de los porcentajes, entonces aquí eso sería incorrecto, ¿no? Que haga en este caso está haciendo la subtotal 109 y a lo mejor tenía que haber hecho la 101, que es promedios. Vamos a ver cuál es la 101 promedio. Ajá, pero bueno, aquí no se pueden sumar promedios, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces eso también se puede utilizar como tal. Es lo que podría, recuerdo ahorita que a lo mejor podrías tener allí algunos detalles con las tablas y cumplir precisamente con lo que te pide la tarea. Entonces vamos a ver con la siguiente. Ahorita te vimos de tablas. Fórmulas y funciones. Ok, las fórmulas y funciones en ocasiones por ejemplo, te piden, aquí el máximo de las ventas. El máximo ventas. Por ejemplo, allí presioné al FCS para hacer el ancho de. Entonces, si te piden precisamente el máximo de las ventas, eh, tú puedes hacerlo de varias formas. Puedes hacerlo directamente en la celda, puedes hacerlo en la barra de fórmulas o cuando estás escribiendo la fórmula, por ejemplo, en este caso pone la fórmula, das tabulador y en ocasiones también hay muchos instructores que son muy, muy estrictos y te dicen, ¿sabes qué? Cuando ya tengas la fórmula allá a la vista, tienes que entrar al editor de fórmulas. Te dicen que es obligatorio que utilices el argumentos de función. La realidad es que no es obligatorio, pero tú lo puedes hacer. ¿Qué ventajas le veo yo a utilizar el argumento de función? Que cuando tú estás ya dentro de la función, del argumentos de función, te dice cuál es la función, te dice de qué trata la función y en cada uno de sus parámetros, cuando tú te posicionas, por ejemplo, en este caso, te dice a qué se refiere. Por ejemplo, si yo me paso a número 2, en este caso, te va a decir a qué se refiere el número 2. ¿Sale? Entonces aquí en número, a lo mejor tú lo que haces es seleccionar precisamente estos datos y allá te aparece precisamente esa referencia estructurada como tal y en este caso aquí ya le dices aceptar. Entonces, tú ya depende de ti cómo lo utilizas. Si se dan cuenta, yo también le puedo decir máximo, le doy tabulador. Aquí, recomendación de mi querido amigo profesor Miguel Dimas, el rey de las certificaciones. Yo tengo en minúsculas mi teclado en este caso. Entonces, como las funciones, el nombre de las funciones está en mayúsculas, él también menciona mucho esa parte que hay que poner,
Si las funciones están en mayúsculas, hay que ponerlas en mayúsculas porque es recomendación que le ha dado personal que se dedica precisamente a la parte de cómo están generados los exámenes de certificación. Entonces, al momento de yo dar tabulador, se convierte en mayúsculas y yo ya estoy cumpliendo con la función en mayúsculas, selecciono el rango de celdas, en ese caso ya me aparece la función, digamos, la referencia estructurada y sale exactamente el mismo resultado. ¿Vale? Entonces ya depende de cada quien si quiere hacer la fórmula directo en la celda o hacerla directo en la barra de fórmulas o hacerlo en el asistente de argumentos de función como tal. ¿Vale? Entonces eso ya cada quien depende cómo lo quiera realizar. Yo soy más de trabajarlo directamente en la celda, porque en ocasiones, bueno, se tienen que anidar fórmulas dentro de otras funciones para la fórmula y ahí es donde te tienes que estar moviendo entre las ventanas y es un poquito ya más complicado. Para mí se me hace un poquito más complicado, pero ya si tú estás acostumbrado a ello, pues hazlo como se te haga más fácil. Ahí ya depende de cada quien cómo lo va a hacer. Y bueno, eh, por lo regular, por lo regular la tarea es muy específica y te dice qué es lo que tienes que realizar. Te puedes pedir, ¿sabes qué? Dame las ventas máximas o el valor mayor de las ventas, dame el valor menor. Entonces, en este caso no te dice el máximo y mínimo, tú lo tienes que interpretar como tal, ¿sale? Para sacar. Te puede decir, ¿sabes qué? La media, sácame la media de las ventas. Entonces, la media es el promedio. Entonces, ya también es parte de la interpretación que tú le hagas a la tarea, ¿no? El conocimiento que debes de tener como tal de la tarea. Ese es para la parte de las fórmulas y funciones, o sea, rápidamente, qué es lo que podría tratar. En ocasiones no es tan específico qué función vas a utilizar y en otras sí tal cual te dice, por ejemplo, por medio de la función buscar V, encuentra, por ejemplo, el instructor o encuentra el cliente, encuentra el proveedor, cosas por el estilo. Y te pide de la hoja tal. Pues dependiendo qué te pida la tarea, es lo que tienes que hacer. Luego, ventanas de diálogo. Estas ventanas de diálogo siempre hay que cerrarlas. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, nos pide un estilo? Por ejemplo, acá piden un estilo y nos decimos que vamos a hacer un nuevo estilo de celda y se abre esta edición de celdas. Entonces aquí tú lo puedes generar. Entonces tienes que cerrar, tienes que hacer tu edición y darle a aceptar. Pero, por ejemplo, hay otra parte eh, combinar estilos. Bueno, estas partes hay que cerrarlas como tal. Todas estas ventanas hay que cerrarlas. Todas las que se abran, por ejemplo, esta de nueva regla, por ejemplo. Mientras estás haciendo la regla, tienes que precisamente aplicar y aceptar todos los cambios que vas a realizar y esta ventana no debe quedar abierta para que se aplique lo que hayas hecho, siempre tienes que dar. Puedes dar a aplicar y luego aceptar. Entonces, como recomendación de mi querido amigo y profesor Miguel Dimas, también menciona que hay que dar clic en el botón aplicar y luego en aceptar. La realidad es que yo únicamente lo he hecho con aceptar y no sé si, nunca he sacado un 1000, soy sincero, nunca he sacado un 1000, pero sí me ha ido muy bien en los exámenes. Entonces, probablemente ahí me hizo falta en su momento cuando ocupé una ventana de diálogo que decía aplicar y luego aceptar, a lo mejor eso me bajó allí algunos puntos, ¿sale? Eso es para la parte de las ventanas de diálogo. Por ejemplo, cuando tenemos la fórmula, si tenemos una ventana de inspección que esta se queda ahí volando. Entonces, por ejemplo, si nosotros agregamos una ventana de inspección, por ejemplo, para esa celda, esta ventana de inspección ahí se queda, o sea, independientemente de lo que nosotros estemos haciendo, ahí se queda flotando. Entonces, si ya hicimos la tarea, entonces como recomendación, pues la cerramos. Vamos a marcar esta y luego dice ficha archivo. Esta ficha archivo, bueno, era lo que les comentaba hace rato. En ocasiones, si nos piden que vamos a la ficha archivo en información y hacemos un cambio, por ejemplo, en las propiedades, por lo regular es esta en la que se queda siempre aquí, o que nos vamos a las propiedades avanzadas, hacemos el cambio que nos piden como tal. En ocasiones, bueno, en nos pueden pedir que pongamos un nombre y que le pongamos aquí un tema de sí o no y luego en cuál va a estar y luego le decimos agregar, cosas por el estilo, aquí le damos a aceptar. Entonces, si se dan cuenta, en este momento se quedó aquí en esta ventana. ¿Qué se recomienda hacer? Regresar al área de trabajo. Ese es para la ficha archivo. Formato condicional. Para el formato condicional, por lo regular te dice, ¿sabes qué? Dale formato condicional. Por ejemplo, te dice, al, en la tabla
en este caso este es diseño de tabla, porque aquí aparece, doy clic en alguna parte de él y dice diseño de tabla, y acá va a tener un nombre. A lo mejor aquí te voy a poner este examen, y voy a poner una T al principio para saber que es una tabla. Entonces te puede decir, en la tabla examen, en la columna ventas, aplica un formato condicional que se pinten de colores, los valores que sean mayores a 10,000, por ejemplo. Y te va a decir exactamente qué es lo que requiere. Entonces, tú lo que tienes que hacer en este caso es a la tabla como tal, únicamente a los datos de la columna ventas les vas a aplicar ese formato. Si la tarea dijera en la hoja de trabajo, datos, aplica a la columna D, o sea, columna D, ¿qué sería? Dar clic en la columna D y si se dan cuenta, columna D se va hasta la fila 1,048,000 y pico. Vamos a ver cuál es, 1,048,576 para ser más exactos. Entonces, dependiendo en dónde pida la tarea, si lo dice en la tabla, en este caso, T examen, en el campo ventas, aplica un formato condicional para los valores mayores a 10,000. ¿Sale? Entonces, si únicamente te lo está mencionando de esa parte, en la tabla de examen de la hoja de cálculo datos, aplica el formato condicional tal. Si te dice, en la hoja datos, en la columna D, aplica formato condicional, entonces sería todo esto. Entonces, vamos a suponer que dijeron que en el campo ventas. Entonces, vamos a la ficha inicio y aquí hay que buscar, dependiendo la tarea, hay que buscar qué fue lo que nos pidió. Por ejemplo, si nos dice, ¿sabes qué? Regla para resaltar celdas. ¿Es mayor que? ¿Es menor que? En este caso nos pidió, es mayor a 10,000. Entonces, esta sería la regla, reglas para resaltar celdas. No encuentro, dentro de las que me pidió, no encuentro la que me pidió. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? En esta opción tendría que irme, o sea, ya estoy en reglas para resaltar celdas y me voy acá a más reglas y en ese momento se abre la ventana de diálogo, nueva regla de formato y me manda directamente a esta parte que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Y en este caso, si se dan cuenta, acá abajo dice valor de la celda y ya puedes ver ahí texto específico, fecha, celda en blanco, sin espacios en blanco, errores sin errores. Entonces acá, ¿qué nos pidió? Mayor que. Aquí ya está tal cual. Y luego mayor que, ¿a qué le vas a aplicar? Le vas a aplicar ese formato. ¿Vale? Entonces, si la tarea únicamente te dice en los mayores a 10,000, entonces, ¿qué haces? Es mayor que, ya te da aquí un valor, te propone ahí un valor, entonces tú puedes poner borrarlo y pones 10, aceptar, y te va a decir el color. Entonces, para el formato que le vas a aplicar, bueno, no el color, sino más bien el formato que tú le vas a aplicar, si no aparece en este caso dice relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, relleno verde con texto verde oscuro, relleno rojo claro, texto rojo, verde, rojo. Si en este listado no aparece la opción que te está pidiendo, entonces no hay más que hacer. Hay que ir al formato personalizado y entonces se abre la ventana de diálogo formato personalizado en la cual tú no vas a poder cambiar números, formatos de número, sí vas a poder cambiar en este caso, para la fuente, únicamente puedes cambiar el estilo, no puedes cambiar el tipo de letra, pero vas a poder cambiar el estilo y nada más. El tamaño no lo puedes cambiar. Puedes cambiar el color, aquí te van a aparecer. Entonces, aquí otro tip importante, por ejemplo, no te pidieron la fuente, te pidieron el relleno, pero por ejemplo, te piden un color de los estándares, los colores estándares están aquí, tal cual. Estos van a estar en todos los temas de Office, ¿sale? Entonces aquí todos son los estándares. Luego, en la parte de arriba, aquí en la parte de arriba, aparecen colores del tema. Entonces, si tú te das cuenta, si empiezas a recorrerlo, en este caso, aquí te dice, por ejemplo, lo voy a hacer más acá te dice, eh, blanco fondo 1, luego acá dice negro texto 1, luego dice gris claro fondo 2, entonces este era blanco fondo 1 y este es gris claro fondo 2, este dice negro texto 1 y este dice azul oscuro texto 2. Y a partir de aquí van a empezar los énfasis, ¿sale? Entonces este es el énfasis 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
¿Sale? Entonces, ahí me lo desaparece. Entonces, todos esos énfasis aquí aparece. Verde, azulado, oscuro, énfasis 1. Naranja, énfasis 2. Verde oscuro, énfasis 3. Turquesa, énfasis 4. Ciruela, énfasis 5 y énfasis 6. Es decir, si dentro de la tarea te pide énfasis y te da un número, entonces aquí son del 1 al 6. Te dice, ¿sabes qué? Énfasis 3. Entonces, énfasis 3 es este. No hay más. O sea, ya no tienes que volverte ya no tienes que hacerlo de otra forma. O sea, aquí ya este es el énfasis 3. Perdón, es énfasis 3. Sale entonces aquí. Son estos 6. A ver, es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son estos. Énfasis 3 sería este verde. Vamos a ver si es cierto. Énfasis 3. Entonces tú ya te vas a ir sobre él y ya dependiendo del que te diga, tú ya te vas recorriendo estos. Estos todos van a ser énfasis 3. Todos estos ya son énfasis 3. ¿Sale? Ya no hay más que buscar. Si no te pidió énfasis, entonces te buscas entre estos 4 colores. ¿Sale? Pero por lo regular casi siempre son en los énfasis. Entonces, ya aquí como tip, tú ya sabes que tienes 6 énfasis, entonces te dice, ¿sabes qué? Énfasis 5. Entonces, si son 6, este sería énfasis 5. Entonces, si tú le das clic ahí, este sería énfasis 5. Y dependiendo si este no es el que te pidió, pues tú vas buscando cuál es el que te pidió para énfasis 5. ¿Sale? Y aquí pues, ya vas viendo ahí la parte de los oscuros 25%. Si te das cuenta, acá aparece, empieza con el 80%, luego dice 60%, luego dice 40%, 25% y 50%. Entonces, si te das cuenta, ahí varía un poquito, pero bueno, al final tú ya identificaste cuál es el énfasis, en qué columna vas a trabajar y ya puedes buscarlo más rápidamente para que no te pierdas, en este caso, en buscar en toda esta gama de colores cuál es el que vas a ocupar como tal. ¿Sale? Ese sería un tip. Ahora, en ocasiones, te dice, ¿sabes qué? No es la fuente, es el relleno. Entonces te vas a relleno y aparece la misma paleta. Pero ¿qué pasa ahora si yo me pongo encima de un color? Miren, no me muestra el nombre del color. Como tip, ¿qué pueden hacer? Ah, bueno, y súper importante, se tiene que hacer en relleno, pero tú no sabes cuál es el color y no sabes cuál pertenece al color correcto. Entonces, tú te puedes ir a la ficha fuente, aquí en la paleta, buscas cuál es el que te pidieron. Por ejemplo, te piden verde oscuro, énfasis 3 claro 60. Entonces tú ya sabes que es el 3, o sea, es el énfasis 3 y la segunda fila de abajo. ¿Sale? Entonces tú te vas acá a relleno. Tú ya sabes que énfasis 3 es porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, énfasis 3 y este es el color que te está pidiendo. Aquí ya no aparece el nombre, pero tú ya apuntaste o ya te diste la idea con la pestaña fuente que este color de relleno es el que ocupabas. ¿Sale? Entonces, y aquí le voy a dar por ejemplo, te pide, ¿sabes qué? Un relleno en verde con texto verde oscuro. No se ve muy claro, vamos a poner a lo mejor que te pidió el rojo y le das a aceptar. Si ya está dentro de la regla, ocupa el que está en la regla y listo, no le muevas. Si te pide que tengas que hacer uno personalizado, pues entonces ya tendrías que irse precisamente a nueva regla y realizar, en ocasiones, si te pide que una fórmula, que ya vayas generando tu fórmula y que vayas dando el formato que vas a ocupar. Entonces, si te das cuenta, pues aparecen las mismas pestañas, pero no puedes modificar todo para el formato condicional. ¿Vale? Entonces, esta ventana hay que cerrarla, tiene que quedar cerrada y listo. Eso es para la parte del formato condicional y sobre todo también entender las referencias relativas, mixtas y absolutas. Por ejemplo, puede ser que te pidan que pintes esta columna de ventas, pero dependiendo el año. Entonces tienes que saber, tener conocimiento ahí también de las referencias, el uso de las referencias relativas, mixtas y absolutas para que puedas hacer precisamente aplicar el formato condicional correspondiente. Entonces, lo marcamos validación de datos. Para la parte de validación de datos, en ocasiones te piden, sabes que aquí únicamente se pueden meter valores eh, decimales o mayores a cero. Entonces te dicen, ¿sabes qué? En la validación de datos,
en la ficha datos, en herramientas de datos, validación de datos, te piden que pongas una lista y te dicen ahí qué es lo que va a contener tu lista o si vas a poner, por ejemplo, números decimales, puedes poner únicamente números decimales, a lo mejor aquí le puedes poner el cero como mínimo y aquí le puedes poner un número muy grande. En la parte de validación de datos, en ocasiones, eh, hay algunas preguntas que empiezan diciéndote, vas a hacer una validación de datos en el cual va a tener un mensaje de error. Entonces, si te das cuenta, cuando entras a validación de datos, el mensaje de error de las tres pestañas es la de hasta el final. Entonces, aquí, bueno, aquí estaba configurando, por eso es que ahí no me dejó pasar. Entonces, la tarea primero me está diciendo sobre el mensaje de error y después me dice que a lo mejor que sean puros números decimales o enteros del cero a tal. Entonces, en ocasiones así empiezan las tareas y bueno, pues ni hablar. Entonces, si tú ya leíste la tarea y vas viendo qué es lo que ocupas en configuración, haces lo que tienes que hacer en configuración. Luego aparece el mensaje de error, debe de tener un estilo y te van a decir qué estilo vas a poner. Entonces, hay tres estilos. Aparece alto, advertencia, información. Entonces, tienes que poner el que te pida la tarea. Y en ocasiones también te dice, el mensaje de error debe decir, y aquí te dice que póngame mensaje de error que debe salir. Y luego te dice, el título debe de decir, no puedes avanzar, por ejemplo. Y luego te dice, ¿sabes qué? Y va a tener un mensaje de entrada en el título y ahora te lo cambia. En el título debe de decir, es, este, números decimales. Entonces acá, y el mensaje de entrada únicamente se pueden ingresar números decimales. Por ejemplo, y puede darse el caso, entonces, este es donde se vuelve súper importante esta que les dije. Cuando está un texto que te piden, entonces, si se dan cuenta, todo esto yo me pude haber equivocado en lo que escribí. Entonces, ¿qué se recomienda? Doy clic en el texto subrayado, se copia, me vengo yo a esta parte y lo pego y queda tal cual. Entonces, yo ya me evito estar copiando. Y por lo regular, esta parte, cuando te dice el título debe de decir no puede avanzar, aquí en la tarea está subrayado no puede avanzar. El mensaje de error dice mensaje de error que debe salir, aquí en la tarea está subrayado mensaje de error que debe salir. Entonces, como recomendación, ahí aplica perfectamente esta parte de los textos subrayados. Das clic en él, se copia y lo pegas tal cual, ¿sale? Y otra parte importante, tiene que estar activada la casilla de mostrar mensaje de error si se introduce un dato inválido, igual el mensaje de entrada, porque si no, no se aplica la validación de datos, aunque nosotros le hayamos dado aquí aceptar, ¿sale? Esa es la parte rápida para lo que podría pasar para la validación de datos. Para el tema de series, vamos a ver, el tema de series, por ejemplo, que te pido, ¿sabes qué? Haz una serie, digamos, geométrica para estos datos. Pero estos datos se encuentran en una fila, pero la serie geométrica se va a hacer hacia abajo. Entonces tenemos que seleccionar el dato de celdas y, por ejemplo, aquí doy clic derecho sin soltar, se quedó pegado mi ratón, sin soltar. Llego hasta la celda donde me está indicando, por ejemplo, me dice que de B34 a E37 voy a hacer esa serie. Entonces, cuando yo hice esa acción de que seleccioné mis datos, el cursor cambia y presiono clic derecho y recorro hacia abajo, en ese momento aparece este menú contextual, series. Entonces aquí ya, como me dicen, ¿sabes qué? Que tenga un aumento del 10%, entonces tiene que hacer una geométrica. Para hacer un aumento geométrico, yo le puedo decir que el aumente va a ser multiplicando. Si va a aumentar un 10%, yo puedo poner 1.1, puedo poner eso, o puedo poner 110%. En ambos casos se va a realizar. Entonces, si yo le doy aquí a aceptar en ese momento, bueno, en este caso aquí, algo pasó, algo pasó que yo hice mal, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué fue lo que hice mal. Les dije que estos datos, en este caso, que hay que hacer la serie geométrica como tal, están o vamos a llenarlos en cada una de sus columnas. Entonces, aquí parte importante de ello también es que, aunque yo le haya puesto acá geométrica y le haya dicho 110%, en este caso yo le tenía que haber dicho, ¿sabes qué? En columnas. O sea, vas a hacer la serie en cada una de las columnas como tal. Entonces, aquí yo le digo aceptar y en ese momento ya le hace el 10%
adicional. Bueno, este de acá lo voy a borrar porque tenía ahí una fórmula texto de que yo generé allí una serie que no correspondía, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Si no lo piden, que en este caso están en fila, entonces clic derecho, me muevo hacia la derecha, de aquí de series, entonces yo ya no tengo que poner un límite porque ya la tarea me va a indicar hasta qué columna debe de llegar. Entonces, en este caso los datos sí están en filas, entonces yo le digo geométrica y por ejemplo aquí yo le pongo 1.1, vamos a ver, y es geométrica, le dimos a aceptar y si se dan cuenta tengo los mismos resultados. 505, 505, 550, 550 y 605, 605. ¿Sale? Este es para el tema de las series. Es más rápido hacerlo de esta forma que a lo mejor yo tener que, por ejemplo, selecciono aquí mis datos como tal y luego me tengo que ir a la ficha inicio y vamos aquí a la parte en el grupo aquí en el grupo series y me manda esa ventana, ¿sale? Entonces es recomendable pues hacerlo con el ratón y clic derecho y aparece este menú contextual y ahí nos manda a series. La parte de escenarios, por ejemplo, nos piden, en este caso acá, ya lo vimos la vez pasada, cómo se hacen los escenarios, pero por ejemplo nos piden que los ingresos brutos disminuyan o hay un escenario con disminución del 9%, del 10% y un aumento del 10%. Entonces, en el escenario como tal, en el escenario está en datos, en análisis de hipótesis, administrador de escenarios, aquí ya están los escenarios. Entonces, aquí, por ejemplo, en la disminución pesimista, o sea que disminuye, le vamos a decir aquí en cambiar para hacer la tarea. Entonces, en este caso, ahí le di combinar, aquí le voy a decir modificar. Por ejemplo, aquí le voy a decir aceptar y me va a pedir un valor. ¿Sale? En este caso dice ahí 45,000. Entonces, si yo quisiera que se hiciera el aumento, yo no tengo que estar calculando manualmente el aumento de, por ejemplo, si fuera el 10% serían 45,000, serían 4,500. Entonces tendría que decir 49,500 el aumento, ¿no? De hecho, aquí está, si fuera un aumento. ¿Sale? Entonces, para ya no tener que estar haciendo yo cálculos o tener, de hecho, aparece ahí una opción de que puedes usar la calculadora. Entonces, para evitar esos cálculos, tú lo que puedes hacer es precisamente aquí, en donde te pide el ingreso, en este caso, que acá te está pidiendo para el ingreso y para el coste. Entonces, si es un aumento del 10%, tú puedes poner un signo de igual y al final eso multiplicarlo por el 1.1 o por el 110% para que te dé ese valor. Entonces, en este caso, más fácil uno por 1.1 y en ese momento te va a dar el cálculo como tal. Entonces, acá si también nosotros le ponemos igual el 10% por 1.1, le decimos aceptar y va a aparecer este mensaje, los nombres y resultados de la fórmula se fueron convertidos a valores, es decir, ese cálculo que era una fórmula se convirtió en valores, no pasa nada y le decimos aceptar, ¿sale? Y en ese momento ya tenemos bueno, en este caso era el pesimista, no pasa nada, pero este únicamente es para fines didácticos, cómo hacerle rápidamente para cuando nos piden modificar, que aparezca un escenario positivo y uno negativo, entonces esta es la forma de hacerlo, si nos lo piden de negativo, dice que menos el 10%. Entonces, ¿qué haces? Al 10% le quita, al 100% le quitas 10, queda 90%. Entonces, ¿por qué multiplicas? Por 0.9, ¿sale? Te pide aumento del 20%, entonces sería 1.2, o sea, 1.20 y sería el aumento como tal. Este es para la parte de los escenarios, para poderlo hacer más rápido y evitarnos el tema de decir, bueno, pues entonces yo ocupo tener unas celdas auxiliares para ver cómo aumento ese 10%, ¿no? Entonces, es importante saber que también ahí puedes poner una fórmula y aumentarlo de esa forma o disminuir el escenario dependiendo de lo que te haya pedido la tarea. Y la parte de gráficos, en la parte de gráficos, por ejemplo, te piden, ¿sabes qué? Haz un gráfico de, a lo mejor con años y ventas y te dicen, ¿sabes qué? Inserta un gráfico y tú no sabes cuál de todos los gráficos corresponde al que te está solicitando. Entonces tú no conoces directamente los iconos. Entonces, ¿qué puedes hacer? En la ficha insertar, en el grupo gráficos, le puedes dar en gráficos recomendados y aquí dicen tipos de gráfico. Y aquí te van a aparecer por nombre el que te está pidiendo tal cual la tarea. Entonces, si te dice, ¿sabes qué? De barras.
Y luego te dice de barras qué. Entonces puede ser de barras agrupadas, de barras apiladas, de barras 100%, barras 100% apiladas, de barras 3D agrupadas, barras 3D apilada, barras 3D 100% apilada. Entonces, dependiendo lo que te pida la tarea y no sabes tú cuál es el gráfico que vas a insertar, porque no conoces los iconos, a lo mejor no te das la idea de cuál es el que te está pidiendo, entonces tú puedes irte directamente o dar clic en este botón de configuración, en este gráficos, y se dice gráficos recomendados, ¿sale? Aparece la misma ventana y aquí en tipos de gráficos te aparece todos los gráficos que contiene precisamente la herramienta, la hoja de cálculo de Excel, ¿sale? Entonces con eso te vas ahorrando mucho tiempo, entonces no vas perdiendo el tiempo en a lo mejor que tú vayas, pues te pongas aquí, diga, gráfico de columnas o barras, este que dice gráfico de líneas o de áreas, este que dice insertar gráfico circular o apilados, este que dice insertar gráfico combinado. Entonces, con eso te evitas precisamente estar revisando cuál es el que te está pidiendo. Entonces, tú vas directamente a los gráficos recomendados y está la ficha, todos los gráficos, y aquí puedes seleccionar el que te está pidiendo. ¿Vale? Entonces, estos son los tips rápidos que puedes utilizar para un examen de certificación, que espero les sirva mucho si en algún momento presentan un examen. Y pues bueno, tengo ahí dos cursos con el temario de certificación de Excel asociado 2019 y Excel Expert 2019 también, que los puedan consultar si en algún momento les sirve, que se recomienda que lleguen el 365, pero muchos de los temas que se ven para asociado y experto de 2019 también se ven para Microsoft 365. Entonces, espero les sirva mucho este video de tips sobre examen de certificación. Hasta aquí vamos a dejarlo como tal. Nos vemos en el siguiente video y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.